buenos días, un cordial saludo de parte de Luis Montalvo, acá desde Alemania. Estamos en su programa de siempre, La Picota, dirigida y conducida por el doctor Gerardo Apolo. Muy buenos días, Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días, Luis. Un saludo cordial a nuestros amigos que nos siguen a través del canal de Migra TV de YouTube y de Enviar Radio en Facebook. Así es, un cordial saludo a todos estos amigos que nos están siguiendo, también a nuestra nueva contratación y fichaje para Mira TV y Envía Radio, que es Erika Consuegra. Está también ya un saludo. Buenos días, Erika. Parece que nos está monitoreando para ver cuántos errores cometemos el día de hoy. Bueno, el día de hoy el tema es de la columna del diario de Expreso, también que lleva dirigida por el doctor Gerardo Apolo y que lleva el nombre también de este programa, La Picota. El tema de hoy día es justicia por su mano propia. A ver, dos cosas. Aclaremos algo, a qué te refieres, porque hay muchos mal pensados que nos siguen y yo también que soy otro, que no me quedo atrás. Podemos cambiar un poco el significado de este título bastante interesante. ¿A qué te referías, Gerardo? Bueno, el tema es que en base a los acontecimientos sucedidos en Pozorja, esto es el linchamiento de dos hombres y una mujer, y luego pues obviamente la quema del UPC, de la unidad policial, eh, genera una controversia, y es por qué la población se toma la justicia en mano propia y llega a estos extremos que, si bien es cierto, violan la legalidad, transgreden la legalidad. No es menos cierto que como que responde a un clamor ciudadano, ¿no? Es un poco hacia eso a lo que va el artículo. Sí, tenemos el suceso fue el 16 de octubre, ¿no? En Pozorja. Supuestamente la captura de estos tres ciudadanos, porque delincuentes o no, son ciudadanos. Y hay rumores, supuestamente, que en las redes sociales se comenzó a difundir de que eran secuestradores de algunos niños en el taxi, lo cual levanta la indignación del pueblo de Pozorja, pues salen a las calles y van y atacan, se podría decir la palabra, al UPC de la policía. Pero aquí cabe una pregunta antes de seguir con lo del... ¿Qué tan seguros son estos UPC? Supuestamente han gastado más de 1,5 millones en cada uno, que resulta que una turba puede entrar y sacar a personas que han sido detenidas. A ver, ahí hay dos elementos que hay que considerar. El primero de ellos es que todavía está por dilucidarse si el tema del secuestro de los niños fue real o no, porque también salió una noticia de que lo único que se habían robado eran $200 y unos celulares. Aparentemente, esta segunda noticia era para apaciguar los ánimos de la muchedumbre, que se tomó el UPC, quemó el UPC, quemó dos motos y sacó de la prisión en donde estaban en el UPC, donde estaban detenidos estas tres personas, y procedió a lincharlos. En cuanto al tema de la seguridad, responde a un hecho básicamente matemático. No es posible que tres policías o dos policías puedan hacerle frente a 200 personas. Entonces, el tema básicamente es ese. ¿Cuántos policías, o sea, la fuerza policial está en número suficiente en base al número de habitantes? Es la primera disyuntiva que tenemos que plantearnos, y evidentemente no es así. Segundo, los recursos con los que cuenta la policía son suficientes. Ahí tenemos que recordar, hace mucho tiempo atrás se hizo una entrevista a un elemento policial que guardaba su identidad por obvias razones y que decía que inclusive las balas Le en costaban el a ellos. entrenamiento se las cobraban. Y entonces ahí viene por último el corolario del asunto, y es: la policía está preparada en el sentido de estar dotada en cuanto al número de oficiales o número de policías, de efectivos policiales, y en cuanto a los implementos para poder luchar de manera efectiva contra la delincuencia. Y yo creo que la respuesta definitiva es no.
Bueno, en eso sí. También hablas del asunto del 11 del mismo mes. Un hombre de 52 años fue ajusticiado por sorry, la exageración, la ley indígena. Pero esto de la ley Efectivamente. indígena es autónoma. A ver, sí, pero también seamos claros de que muchas veces se ha discutido sobre hasta dónde llega el alcance de la autonomía de la justicia indígena. Y la justicia indígena no puede violentar la norma general, la constitución. Y entre esas está pues el garantizar la dignidad y la vida por sobre todas las cosas. Y entonces entramos en esta especie de dualidad. Pero lo de fondo no es eso, lo de fondo es por qué la población, la ciudadanía, sea esta indígena o mestiza, se toma la justicia por propia mano. Ese es el tema de fondo. Y el tema de fondo no es otro porque evidentemente la delincuencia desborda toda posibilidad de respuesta de la policía. Y por último, la ciudadanía se encuentra plenamente indefensa porque los únicos que portan armas son los delincuentes. Y si por esas casualidades de la vida tú llegas a tener un arma en tu casa para autodefenderte y te la descubren, te vas 25 años preso por tener armas sin permiso. Y entonces viene esta dicotomía, esta ruptura de la lógica, y si lo sumamos al poder ciudadano que tanto se le dio durante los 10 últimos años, del poder de la ciudadanía, el poder de la ciudadanía, dice, bueno, la ciudadanía dice, bueno, si es que yo estoy siendo atacado por la delincuencia y la delincuencia está sobrepasando la capacidad de la policía para defenderme y yo tengo el poder ciudadano, entonces yo me empodero del poder ciudadano para defender a mi familia, a mis bienes y a mí mismo. Bueno, es Y que, ahí viene el resultado, la bueno, es que justicia por propia generalmente, mano. claro, es que eso se debería hacer. Recuerda lo que algún momento tocamos en los programas de aquí, que a los ciudadanos ecuatorianos se nos ha quitado el derecho de la autodefensa. Pero como vemos aquí, el derecho de portar armas y de autodefenderse se ha logrado superar en el sentido, entre comillas, no de una buena manera, a través de la participación masiva de los ciudadanos, llegando a tal punto del famoso linchamiento. Una pregunta, Gerardo. ¿Cuáles son las consecuencias de haber participado en un linchamiento? ¿Cuáles son los cargos penales en este caso? Porque hay la muerte de tres ciudadanos, como dije, no importa si son criminales o no, de todas formas tenemos que mencionar porque son ciudadanos, en este caso ecuatorianos. Bueno, el ataque en pandilla genera un agravante para el delito del homicidio. Y más aún cuando el ataque es en pandilla, porque lo que se hace es, superando el número de personas que atacan a los atacados, resulta que lo que se está generando justamente es la indefensión de quienes están siendo atacados. Por eso es que es un agravante. Y segundo, el resultado, que es el que hace que se califique el resultado final, es el delito de homicidio, en este caso asesinato, porque ha sido al descubierto en Pantilla, procurándose la indefensión de las víctimas y además prácticamente nulitando la acción policial. El tema es un delito grave. Ellos podrían ser sujetos de una condena por homicidio. Pero hay un asunto aquí, mencionas la palabra pandilla, que pandilla es un grupo organizado, ya sea para delinquir o, bueno, generalmente la pandilla se habían creado con el asunto de defender barrios o defenderse de criminales, después eso fue más utilizado y llegó que ahora las pandillas son manejadas por los delincuentes, pero siempre tiene el medium de que son organizados, pero en este caso es un linchamiento que no fue organizado, sino que fue levantado en el momento de ver, enterarse, en este caso, de supuestos secuestradores de niños. Entonces, eso no, a diferencia en el Sí, lo que ataque pasa es que de la figura que nos acabas de presentar. a ver, la expresión pandilla para el Código Penal se refiere a muchedumbre, a grupo de personas, no básicamente a la organización delictiva, sino al grupo de personas, un cúmulo de personas que en un momento determinado
actúan en contra de otras. Eso es pandilla, en resumidas cuentas, no a la organización propiamente dicha. Por eso es que se dice ataque en pandilla, así lo dice el Código Orgánico Penal. Y entonces, básicamente esa es la diferencia, ¿no? La situación está dada en que, ¿qué genera? ¿Por qué es un agravante el ataque en pandilla? Porque definitivamente el exceso de personas frente al agredido definitivamente genera una indefensión, una situación no equitativa y genera ventaja. Y por lo tanto es linchamiento, básicamente es un linchamiento. Entonces, eso no obsta que se haya cometido un delito. El tema no es por qué se cometió el delito, porque eran secuestradores de niños, etcétera, etcétera. No, el tema es el delito mismo. ¿Y cuál es el delito mismo que se juzga? El delito mismo que se juzga es la muerte de estas 3 personas. Ok, permíteme saludar a Ana Guzmán y a nuestro amigo Wellington, que está en este momento pues, en el chat observándonos. Bien, pero esto también hay una situación, porque para toda reacción debe haber una consecuencia, para toda consecuencia hay una reacción, o un inicio o un principio de algo. ¿No? ¿A qué crees que se deba de que el ciudadano ecuatoriano de Puesores, en este caso, pues haya actuado de esa manera, cuando sabemos que nuestros pueblos en sí, bueno, aparte de sus tradiciones y sus cosas que de cada pueblo, son generalmente pacíficos y son siempre personas con brazos abiertos a dar la mano al extraño, ¿no? Pero en este caso hay una reacción totalmente masiva de indignación, yo creo, sobre todo, antes que cualquier otra cosa. Sí, a ver, el tema no es sencillo. Básicamente responde a varios factores, entre esos el sociológico y el psicológico. ¿Cuál es el sociológico? El sociológico es que existe la percepción, y la percepción profundamente arraigada, de que la sociedad durante los 10 últimos años se ha convertido en una sociedad corrupta a todo nivel, en el judicial, en el policial, en el militar, en la iglesia, en todos los estamentos del Estado y en la sociedad propiamente dicha. Lo segundo es que, además de corrupta, estamos claros en que la batalla contra la delincuencia la van ganando los delincuentes. Porque independientemente de la labor policial, que además se han encontrado ciertos miembros activos de la policía formando parte de pandillas Y las Fuerzas y de bandas Armadas también. delictivas, a más de aquel hecho que es importante, resulta que la policía coge presos a los delincuentes y en 24 horas los jueces los liberan. Y entonces, o le ponen medidas sustitutivas que lo que hacen es simplemente volverlos a poner en la calle para que sigan delinquiendo. Y lo tercero es que el mismo hecho de que ya no pueden tener ningún instrumento que les permita defenderse, hace que se sientan poco más y poco menos como que el único que tiene derecho es el delincuente y la sociedad está en desventaja. Entonces, esto genera una reacción psicológica y es, bueno, si no hay quien me defienda, yo tengo la obligación de defender a mi familia, sea como fuere, sin importar las consecuencias. Porque al fin y al cabo, el sicario que es cogido y a las 72 horas sale, ¿qué consecuencias tiene? Ninguno, sigue matando. El ladrón que coge y roba en el transporte público, sea cantonal, interprovincial, sale a las 24 horas. Y entonces dice, bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Si ellos salen 24 horas, ¿por qué yo no? Más aún cuando estoy defendiendo mi integridad, estoy defendiendo a mi familia, estoy defendiendo mis bienes. Y entonces aquí viene y se confunde un poco el tema de la legítima defensa. Se desvirtúa, se la desdibuja para poder justificar un hecho que legalmente es injustificable, pero que sociológicamente es comprensible. Yeah. Así es, se podría decir que es comprensible. También haces una comparación en tu artículo, hablas de un tema bíblico, a ver, de nuestro
amigo Wellington nos acaba de escribir, dice buenos días Luis y Gerardo, muy buenos días, Wellington. Si el estándar de vida en nuestro país, ¿cuál es el futuro del país? O sea, supongo decir lo que está sucediendo en este momento, ¿cuál es la esperanza de que podamos salir de este fango que nos han llevado? Bueno, en este sentido yo voy a tomar un poco las palabras del presidente Trump. Los países latinoamericanos en los que generalmente hay un alto índice delincuencial y ese alto índice delincuencial no está exento de ese alto índice delincuencial el poder público, y más aún, son justamente los gobiernos corruptos los que de alguna manera generan este espacio en el que la delincuencia le gana a la ciudadanía y en el que justamente por no hacer las cosas correctamente se generan distorsiones económicas, empobrecen al pueblo, le roban el dinero del pueblo, los mismos gobernantes, y tenemos migrantes. Nadie se va de su país si su país le ofrece condiciones de vivir bien. Y entonces, en ese sentido, ¿cuál sería el futuro? Y el tema es la responsabilidad una vez más recae en el votante. Si el votante eligiera bien primero, y si una vez electo el ciudadano se convirtiera no en el secuaz, no en el compinche del gobernante corrupto, sino todo lo contrario, en el fiscal del gobernante corrupto, en ese sentido, si se hicieran evidentes los hechos de corrupción, otro tipo de país tuviéramos y otro tipo de gobernantes tuviéramos y otra sociedad tuviéramos. Bueno, eso sí, aunque hay una cosa que quisiera ampliar un poco. Hay distintos tipos de inmigrantes o distintos tipos de inmigración. Una de las que acaba de mencionar Gerardo, que es cuando alguien quiere mejorar su estatus de vida y sale del país a buscar un nuevo futuro. Bueno, voy a decir en el caso de Wellington y mío, creo que esta situación más fue el querer estar al lado de nuestra compañera. Al respecto, yo creo que es correcto lo que tú dices, pero también veamos por qué salgo yo a buscar mejor calidad de vida. Y volvemos al mismo punto. El que quiere buscar mejor oportunidad y calidad de vida fuera del país es porque su país no se lo ofrece. No hay empleo, o se castiga al inversionista, o no hay los elementos necesarios para tratar salud, seguridad, etcétera. Y llega un momento y dices, a ver, haces un análisis. Eh, ¿Esto es lo que yo quiero para mí y mi familia? No es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero bienestar económico, quiero seguridad jurídica, quiero seguridad política, quiero un mejor trato en el tema de salud, educación, una mejor educación, eso. ¿Eso dónde lo consigo? En los Estados Unidos, por poner un ejemplo, o en España, o en Italia, donde fuere. Dice, bueno, me voy para allá. Te vas para allá porque tu país no te lo ofrece. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué no te lo ofrece? Porque el gobernante se lleva la plata, porque el gobernante, digamos que está más proclive a que el pueblo esté distraído tratando de defenderse que en lo que el mismo gobernante se está llevando. Y volvemos a lo mismo. A ver, hay una situación acá. A ver, primero nos manda saludos Felipe Armas, dice hola. Wellington nos vuelve a escribir, nos dice, me gustaría saber la opinión de ustedes sobre la opinión de Emilio Palacios sobre los bancos y el perjuicio a los clientes. Bueno, ¿qué tal si comienzas, Gerardo? Aunque ese es un tema bastante polémico y bastante profundo. Recién creo que el día de ayer salió el comentario de Emilio Palacio. De pronto vamos a tener que invitarlo para poder tener un poco más de observación de su opinión. No sé si tú la has escuchado ya, Gerardo. A ver, el tema de los bancos es un tema que lleva cola. Lo primero que genera en la conciencia del ciudadano, por lo menos del ecuatoriano, es el feriado bancario. Y al respecto, seamos claros, el feriado bancario, los que se llevaron la plata en el feriado bancario o están fuera del país o estuvieron presos, así de simple. Los que manejaron bien los recursos de los bancos siguen en el país. Segundo, sí, a lo que se refiere es básicamente el tema de la última denuncia, esto es de que te llaman a ofrecer ciertos servicios por $1 mensual o $2 mensuales.
El sistema es el que está equivocado. Primero y segundo, una vez más volvemos al tema de la inmediatez del ciudadano. A veces te llaman y te dicen, oiga, le ofrezco un servicio dental y además de seguridad en el sentido de que si se queda botado, le mandamos la grúa para que le cambie la llanta o le repare el vehículo y además tiene seguro de salud, por tanto, etcétera, etcétera. Y esto solo le va a costar $2 y la gente dice sí. Pero casi es una respuesta impensada, casi. Pero ya cuando comienza a pesarte, haces la sumatoria, dices, ah, no, es que yo no di mi aprobación de manera expresa. No, no podemos nosotros tomar a la ligera las cosas. Tengo entendido que Henry Cucalón está presentando un proyecto de ley en el cual se establezca que este tipo de servicios, para que la banca pueda hacer este tipo de débitos y poder otorgar este tipo de servicios, debe de ser de manera escrita. Pero seamos claros, el Código Civil establece que tú puedes pactar, contratar de manera verbal o escrita. Y cuando te dicen esta grabación, esta conversación está siendo grabada, la prueba está en la grabación. Y entonces ahí viene el tema. Muchas veces nosotros nos quejamos por nuestras propias actuaciones a la ligera. De esta manera yo no estoy, por cierto, defendiendo a la banca, para nada. Lo que sí estoy siendo es consciente de que a veces los ciudadanos tomamos muy a la ligera las cosas, damos una respuesta a la ligera, inconsulta, y después sufrimos las consecuencias y vemos a quién le echamos la culpa. Bueno, yo, ya que me pidió mi opinión también, Gerardo, si me permites, algo rapidito. Lo primero, las cosas suceden casi en todas partes del mundo. Generalmente los sistemas pueden fallar, como pueden ser muy buenos. Pero hay algo que dice Emilio Palacios sobre el asunto de que muchas veces los vendedores son los que manipulan o cantinflean el asunto para poder obtener la respuesta que quieren, o se manipulan las grabaciones, que ahí ya vendría a ser un dolo porque ha habido la mala intención de estafar, si es que no me equivoco. Yo aquí en los Estados Unidos yo fui víctima de algo parecido, ¿no? Tenía que viajar a Nueva York, compré un ticket, llegué allá como nunca, el aeropuerto llenísimo, y para rematar 10 minutos antes de la hora el avión despegó. Entonces, bueno, hablé con la empresa me devolvió mientras salía, porque tenía que salir de nuevo del sitio de embarque para comenzar todos los trámites. Llamo a la empresa, me contestó un vendedor. Y resulta que hago todos los trámites y me dice, espere un momento que ya le confirmo el número del pasaje. Estuve 2 horas ahí y nunca llegó, pero me habían dado el pasaje, supuestamente un dinero que nunca recuperé. Entonces, en ese sentido depende también de la honestidad del vendedor y creo que estoy de acuerdo en ese sentido con Emilio Palacios. Otra de las situaciones que él dice que tendría que verificarlo porque él, acabas de mencionar el Código Civil. Sabemos que después de la famosa constituyente de Montecristi, pues el Código Penal, el civil y prácticamente todas las leyes cambiaron y hay que reconocer que fueron más pro-delincuenciales que verdaderamente para defender al ciudadano, ¿no? Y Emilio Palacios habla de que esto fue manipulado para poder dar a los bancos esa opción o a las ciertas empresas la opción de cobrar o que no sea necesario un contrato escrito y firmado para que pueda haber responsabilidades de partes. Entonces, eso ahí habría que investigarlo, no estoy muy claro, pero yo sí creo que depende mucho de uno. Uno tiene que cuidarse. Y aparte de eso también depende de qué tipo de personas están contratando. Y antes de ir a tu persona, por ejemplo, algo que a mí me cayó muy mal, una declaración del dueño del Banco del Pichincha, diciendo de que $5 no empobrece a nadie y que por qué se quejan tanto. Entonces, si yo escribí ahí en ese comentario que había puesto o ese video, le dije, bueno, si no le cuesta aquí los $5, no empobrece a nadie, devuelva los $5 a todas las personas que han sido debitadas, a ver qué pasa. Ahora sí, Gerardo, discúlpame que me haya extendido un poquito en ese punto. A ver, yo insisto en en el hecho de que la mayoría de las personas no somos muy diligentes en el momento de dar una aceptación. Y te voy a poner el caso, que es un caso realmente que se da todos los días y que es antiguo. El tema de los seguros, sean seguros médicos, sean seguros de accidentes, sea cual sea el seguro. Todo el mundo dice, ah, es que no leíste la letra chiquita. Pero claro,
Entonces, resulta que se firma a la ligera, no se investiga el historial de la compañía de seguros, no se investiga el historial en el sentido de pagos o seriedad de la compañía de seguros. Y a la hora de la hora que lo necesitas, resulta que la compañía de seguro, que fue muy diligente para cobrarte mensualmente, si es que el pago era mensual, o de golpe, si es que era el pago de contado, para recibirte el dinero son a número uno, pero el momento de desembolsar el dinero, cuando se genera el siniestro o el hecho que hace que o haría que la compañía de seguro deba pagar, le buscan la quinta pata al gato para no pagarte. Y entonces la misma situación se genera con el tema este de lo de los bancos, porque al fin y al cabo va un poco en esa línea, ¿no? Entonces, el hecho es ese, básicamente. Eh, también no traslademos, no sigamos con esa mala costumbre de trasladar la responsabilidad a un tercero. Aceptemos también nuestra propia responsabilidad, en el sentido de que sí, no lo leímos, o lo leímos a la ligera, o no le paramos bola y dijimos sí por sacarnos de encima la llamada. Y entonces resulta que esta situación nos lleva a consecuencias, y consecuencias que son realmente económicamente tienen algún efecto. ¿Sí? $5 es mucho para una familia que generalmente compra un almuerzo, y comprando ese almuerzo comen 3 de los miembros de la familia echándole más agua al caldo, por decirlo de alguna manera. Así es, bueno, Wellington también hace un comentario aquí, dice un banco de USA, o sea, de los Estados Unidos fue demandado por este mismo tipo de propaganda engañosa. Hoy tiene que devolver esos dineros. Sí, a veces se da, cuando se logra verificar. En el caso de lo que yo te conté del pasaje de avión, hasta el día de hoy no me devuelven ni un centavo. No, pero bueno, son trámites que hay que dar. Otra cosa, yendo de nuevo al tema de hoy día, tú haces una comparación con ciertas situaciones bíblicas o de religión, se podría decir, donde se utilizaba el famoso empedramiento, o sea, cuando un ladrón o una prostituta, pues el pueblo los encontraba, pues tenían la costumbre de empedrar. Pero también se da Claro. en lo mismo una parte donde Jesús, cuando van a una prostituta, supuesta prostituta, pues al hinchar de esa manera, dice, lance la primera piedra a aquel que tenga, que sea libre de culpa. Entonces, Efectivamente. a La cua- lapidación, que era una manera de ajusticiamiento por parte del pueblo que había sido, o de la población que había sido ofendida por la transgresión de la norma, en este caso de la norma religiosa, recordemos, era el que tomaba la justicia por propia mano y lapidaba, esto es, apedraba al transgresor. Entonces, ¿y a qué venía esto? Es que era la comunidad la ofendida, y la comunidad tenía que limpiar esa ofensa. Claro, los tiempos han ido evolucionando, el derecho ha ido evolucionando, se supone que la justicia ha ido evolucionando, y para evitar los excesos es que se establece ya la normativa jurídica, se establecen los juzgados, los jueces, etcétera. Pero volvemos al inicio. Cuando el Estado no es lo suficientemente capaz para garantizar la seguridad de la ciudadanía hace suyo el poder ciudadano, y aún transgrediendo la ley, toma la justicia por su propia mano. Lo cual, seamos claros, no es lo correcto, pero es entendible, porque si tú estás siendo agredido de manera constante y te sientes indefenso, de alguna manera tienes que protegerte. Entonces, insisto, no estamos haciendo apología del delito, no estamos defendiendo el delito, no. Estamos diciendo que la reacción es comprensible, aunque no es justificable. claro, es justo, aunque no sea correcto. Exactamente. Bueno, aquí esto también es síntoma de lo que acabaste de mencionar hace un rato, de la inconformidad o del que el pueblo se siente inseguro con las leyes que hay. Bueno, hablamos de que las leyes hechas después de la constituyente de Montecristi, pues han sido prodelincuenciales. Mencionaste también el asunto de que si alguien tenía un arma en su casa sin autorización, entre comillas, podía llevar una pena de hasta 25 años. Y sorpresa para mí eso, yo pensaba que era de 2 a 6 años la pena por supuestamente tener un arma sin la autorización debida. Pero creo que estas son consecuencias o una escalada que va a venir sucediendo
poco a poco o de pronto una explosión completa de nuestra comunidad al no sentirse protegida, al no sentir verdaderamente que hay justicia en el país. Digo justicia, no estoy diciendo que no hay leyes, porque la ley está escrita, sean pro delincuente o no. ¿Tú crees que pueda suceder esto, especialmente con el caso de que atrapan a algunos del linchamiento, pero dejan escapar a un delincuente de alto vuelo como es este señor, entre comillas, señor Alvarado? Bueno, a ver, son delitos y delitos, ¿no? Los unos en el linchamiento le quitaron la vida a 3 personas y el otro aparentemente se le ha llevado el dinero a muchas, al haber hecho negociados mientras estuvo en la función pública, aparentemente digo, hasta que no se compruebe aquello. Sin embargo, si vamos a la apreciación de un delito en general, sí, efectivamente, resulta que pareciera ser que en el gobierno de la Revolución Ciudadana, porque Lenín Moreno ha dicho que su gobierno es de la Revolución Ciudadana también, eh, en este caso, resultara que los de cuello blanco o los de cuello verde, mejor dicho, los de cuello verde, tienen algún tipo de preferencia o trato preferencial y resulta que los ponen, con el perdón de los discapacitados visuales y de los discapacitados audibles, con el perdón de ellos, los ponen a ser vigilados por ciegos y sordos. Entonces, resultara que al fin y al cabo estamos en la misma situación, solo que con menos gritos. Yo creo que es necesario que la población, para evitar este tipo de situaciones, la población primero sea autorizada a portar armas. Así la delincuencia va a saber que no está tan indefensa la población. Segundo, que haya un mejor escogitamiento del personal policial y que se incremente el mismo. Y tercero, definitivamente tienen que mejorarse las políticas para generar empleo, porque resulta que el mayor empleador en este momento son las organizaciones narcodelictivas. Y ahí tienes los sicarios, ahí tienes los chulqueros, tienes los microvendedores, etcétera, etcétera. Para poder combatir aquello hay que generar políticas que permitan al empresario, al pequeño empresario, al mediano y al grande, generar trabajo regular, y no permitir que la población caiga en manos de estos narcodelincuentes, que son los que a la hora de la hora generan la mayor cantidad de trabajo en los sectores más vulnerables. Mi estimado Luis, como te comenté, estoy en el Cantón San Borondón, por eso Así es. se darán cuenta los amigos que estoy en el vehículo. Estoy por entrar ya mismo en unos pocos minutos a una audiencia propia de mi actividad profesional. Así que yo creo que el tiempo se ha más que prolongado. Tenemos ya casi una hora. No, tenemos Eh, transmisión exactamente 33 minutos, Gerardo. Pero bien, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. Sería de darle a las personas que nos están escuchando, especialmente a Jessica Ventimilla, también que se ha vuelto una constante y permanente persona que nos está siguiendo a través de las redes sociales. A aquella persona que puso una carita de tristeza o de enojo, también bienvenido por haberla compartido. Disculpa que te haya interrumpido, Gerardo. no, con eso simple y llanamente, el mensaje final sería de que tomemos conciencia al momento de leer algo que vaya a comprometernos a nosotros y a nuestra familia y a la economía de nuestra familia. Y también exijamos a las autoridades respeto, exijamos a las autoridades que cumplan con su labor y seamos los primeros en denunciar los actos de corrupción. Eso es a lo único que le teme el funcionario corrupto, al ser expuesto, al escrutinio público. La única manera de poder tomar, ahí sí, la justicia por propia mano es haciendo el escrutinio público, es decir, fulano de tal me pidió plata, mengano de tal me está cobrando de más, perencejo de tal está pidiendo que sobrefacture o que subfacture. En ese momento vamos a terminar con la corrupción y ahí sí vamos a ejercer en legal y debida forma el poder ciudadano. Yo creo que sí, y con eso creo que se adelantó a lo que iba a decir, porque
Nuestro amigo Wellington nos dice, por favor, no se olviden de los jueces y abogados corruptos. Yo creo que cuando generalizamos aquí, la corrupción es no solamente en ciertos profesionales o en ciertos organismos, es en todo, lamentablemente en todo, como dijo Lenín Moreno en una de estas, donde se pone el dedo, sale pus. Así que con eso yo me despido, muchísimas gracias Gerardo, por permitirme estar aquí contigo en La Picota, y no se olviden, el día jueves La Picota y mañana nuevamente Sin Moscas en la Sopa, y vamos a estar ampliando más programas. Aparte de eso, no se olviden que ya estamos subiendo pastillas informativas. Espero que sean de su agrado. Sus comentarios y sus opiniones son siempre bienvenidos. Así que muchísimas gracias y hasta el día miércoles, el día jueves, Gerardo, y espero también tenerte el día de mañana siguiendo el programa Sin Moscas en la Sopa. Un abrazo. Un abrazo. Saludos.